Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Nos volvemos a encontrar en este peregrinar hacia la casa del Padre, es decir, en esta reflexión que estamos haciendo juntos sobre nuestra vida moral, ¿no? Porque tenemos sed de Dios, ¿no? Queremos caminar hacia la casa del Padre. Y claro, ¿cómo lo vamos a hacer a partir de nuestro bautismo? De un modo formal, concreto, específico, como discípulos de Cristo. Esto aparece clarísimamente en el Evangelio. La invitación de Jesús es a tomar la cruz y seguirlo a Él, ¿no es cierto?, como discípulos suyos. Entonces, bueno, tratamos de entrar un poquitito en esta verdad de nuestra fe y en este caminar de la vida moral siguiendo los pasos de Jesucristo. Tal vez conviene volver a poner nuestra mirada en el punto de partida. Una vez más vamos a centrarnos en el bautismo, hermoso sacramento, ¿verdad?, por el cual nosotros somos incorporados al misterio de la Pascua de Jesús. Tan fundamental es el sacramento del bautismo, ¿no?, que el apóstol San Pablo, por ejemplo, no se cansa en alguna de sus cartas de repetir, ¿no?, que esta es nuestra constitución básica, no es lo que nos marca como cristianos, lo que nos signa para todo lo que es nuestra identidad cristiana. Es decir, San Pablo nos va a decir que con Jesús yo he muerto y he resucitado, ¿no? Por ejemplo, tomamos como un texto señero el de la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Sabemos que Cristo resucitado de la muerte ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo, murió el pecado definitivamente, viviendo, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿no? Este es el texto que, entre otros, nos hacen referencia que nosotros por el bautismo somos incorporados al misterio de la Pascua del Señor, misterio de muerte y de resurrección. Esto que constituye un punto de partida sacramental, luego en la vida concreta, en nuestro peregrinar, se va haciendo existencia vivencial, digamos así, ¿no? Es lo que yo debo intentar realizar cada día.
cuando proyecto mi jornada, cuando me pregunto a mí mismo al levantarme qué voy a hacer, bueno, si ustedes me permiten decirlo así, el telón de fondo de todo mi día tiene que ser esto: bueno, con Cristo voy a morir y resucitar. Voy a hacer de mi vida un día en el que voy a morir al pecado un poco más, y voy a vivir la vida nueva de los hijos de Dios un poco mejor, ¿no? Es decir que el bautismo es sacramental, es uno de los sacramentos de la Iglesia, pero la realización es vital. Es esto en lo que venimos insistiendo, es este peregrinar hacia la casa del Padre, es un día a día, es una cotidianeidad. Por eso la vida moral es tan concreta, ¿no es cierto? Es lo que hago, dejo de hacer, es lo que decido, es cada una de mis elecciones, es el ejercicio de mi libertad, ¿no? Que se traduce en un obrar muy específico, en un obrar muy concreto. Pero en pasos concretos que tienen que tener, digamos así, una misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Es configurarme a Cristo. ¿Quién dice esto? Ya ustedes lo habrán intuido, ¿no es cierto? Lo dice San Pablo. Todas las cartas de San Pablo tienen como base, o como telón de fondo, como horizonte de reflexión, tienen esta idea, ¿no? Una antropología teológica, digamos así, es decir, el sentido de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro discipulado, es configurarme crecientemente con Cristo, con un Cristo con el que me configuré sacramentalmente, volvemos a repetir, a través del sacramento del bautismo, pero que se hace ahora vida cotidiana, que se hace ahora vida de todos los días. Por eso dice San Pablo también en un lindo texto, que es la epístola a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, he quedado crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, ¿no? Es también una expresión muy interesante, muy profunda, ¿no? Que ya nos muestran, digamos, como el perfil definitivo de lo que debe ser nuestra vida, y que Pablo lo pudo expresar respecto del mismo. Él pudo en cierto momento decir con verdad que su vida era una vida en Cristo, donde el que vivía en él era Cristo, y por eso Pablo era más Pablo que nunca. Por eso su humanidad era más plena que nunca. ¿Por qué? Porque Cristo era más pleno que nunca en su persona, ¿no es cierto? Bueno, este es un poco el horizonte de nuestro caminar, ¿no es cierto? El podernos configurar cotidianamente con Jesucristo a través de nuestros actos cotidianos. Hagamos lo que hagamos. Podemos pensar en nuestro ámbito laboral, podemos pensar en nuestro ámbito familiar, obviamente en nuestra vida eclesial, ¿no es cierto?, en el apostolado que a lo mejor realizo, en el estudio en el que estoy embarcado, ¿no?, en mi vida deportiva, ¿no?, en los momentos de esparcimiento, todo queda incluido, digamos así, en este caminar hacia la configuración creciente con Cristo, ¿no? Por eso esto yo lo incorporo a mi conciencia moral, a mi interioridad, lo incorporo, lo marco, lo hago firme, ¿no? Lo atornillo, si me permiten decir esta expresión, de un modo fuerte, ¿no? Para que, sin necesidad de hacerlo consciente en cada momento, sino que ya de un modo espontáneo, intuitivo, natural, digamos así, brota de mí esta intencionalidad, ¿no? Que cada uno de mis actos realmente sean actos de configuración con el Señor. Y la clave para poderlo vivir así, además de la vida espiritual, ¿no es cierto?, que hay que llevar, porque esto me lo refresca y me lo recrea permanentemente la oración cotidiana, sobre todo la oración con la palabra de Dios, ¿no? Y la Eucaristía, la palabra hecha carne, recibida en la comunión, ¿no?, que van recreando esta conciencia creciente de la configuración con Cristo a través de
mis decisiones particulares, singulares, mis elecciones, que tienen que ser siempre de obediencia a Dios, ¿no? De obediencia al Padre. Por eso, sobre todo cuando uno toma decisiones de cierta importancia, necesita hacer un discernimiento. Es clave, ¿no? Pensar a la luz del Espíritu Santo qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, en qué sentido este acto que pretendo decidir, que pretendo elegir, me configuran, ¿no? con Cristo. Se identifican con esta realización configurativa de mi vida moral con Jesucristo. Obediencia al Padre, ¿no es cierto? Yo miro al Padre para preguntarme en actitud de discernimiento qué es lo que el Padre me dice, qué es lo que yo debería hacer en cada momento. Lo cual se traduce en la palabra misión. Esta es la misión de nuestra vida. Volvemos a indicar lo que ya señalábamos, ¿no es cierto? Misión de padre, madre de familia, misión laboral, misión apostólica, ¿no? Cada uno de nosotros ha recibido como don y como carisma una misión en la vida, ¿no? Que es la que nos va configurando crecientemente con Cristo y en las que nos ponemos al servicio de los demás, ¿verdad? Por eso, esto lo decía, por ejemplo, el encuentro de Aparecida, de los obispos latinoamericanos, nuestra vida es discipular, somos discípulos de Cristo para la misión. No hay una sin la otra. Y la vida eclesial es vida de misión, ¿no es cierto? Nuestra vida es vida de... No se entiende la identificación con Cristo, la configuración a Él, si no es en orden a la misión. Una misión que expresa quién soy, hijo de Dios, y que a su vez retroalimenta, digamos así, vuelve a recrear mi condición filial, mi identidad filial. Por eso esta expresión que nacía del apóstol Pablo, he muerto y resucitado con él, tiene su realización concreta en la configuración con Cristo que se verifica en la misión de cada día. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. El camino nos espera. Sigamos andando. Ser de Dios. Vida de peregrinos. Muy bien. Dado que por el bautismo hemos muerto y resucitado con Él, con Cristo, vamos ahora a tratar de determinar, según el Evangelio, cuáles son los dos grandes valores que emergen para mi vida moral, ¿no?
siempre en la persona de Jesucristo, porque aquí me estoy considerando como discípulo suyo, estoy siguiendo los pasos de Jesús en una misión concreta, ¿no? Y el Evangelio me va a hablar de dos valores o de dos grandes bienes que expresan, ejemplifican la identidad de Cristo con quien intento configurarme. Lo podríamos llamar, en primer lugar, el conformar mis sentimientos con Él para seguir su ejemplo. Acá en esta expresión, conformar mis sentimientos con Cristo para seguir su ejemplo, incluyen estos dos bienes o valores al que vamos a hacer referencia. Uno está expresado en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Me permito tomar una breve frase de esta cita de la epístola a los Filipenses. Dice el texto, hablando del Hijo de Dios, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. ¿No? Fíjense, esta expresión que está incluida dentro de un himno cristológico, ¿no?, que Pablo recoge y adapta para expresar este pensamiento de configuración a Cristo. Este es el modo concreto, no de configurarme a Cristo, a través de un valor, de un bien moral, por así decir, que no es simplemente moral, sino que es identitario, porque me configura con Él, que es la humildad. En una expresión más específica, más propia, lo llamamos la kénosis del Hijo de Dios, un término griego que podemos traducir por anonadamiento, por abajamiento, por humillación, es decir, por la actitud de aquel que, siendo Dios, no hizo alarde de esta condición divina, sino, como dice el texto que hemos escuchado, se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, por obediencia al Padre, hasta dar su vida en la cruz por nosotros. Después va a decir, siguiendo el apóstol, por eso el Padre, Dios, lo exaltó, ¿no?, sobre toda la realidad, sobre todas las cosas, ¿no? La humildad, esto se traduce en nuestra vida moral también con una actitud de vaciamiento de nosotros mismos. Fíjense que el Evangelio repite en distintas ocasiones esta exigencia, esta necesidad, que podríamos decir moral, existencial, que es la de morir. Morir, ponemos entre comillas, imagínense ustedes las comillas puestas, porque expresa una actitud interior, ¿no es cierto?, una actitud espiritual, que es la actitud de la humildad, de quien poco a poco, paso a paso, gradualmente, se va, tomemos el término de la epístola, vaciándose de su yo, dejando de lado toda soberbia, todo orgullo, todo considerarse el primero y el mejor, con criterios absolutamente inmodificables, dejar de lado todo esto, que no nos hace bien, ciertamente, para poder vaciarme, ¿no?, de mi yoísmo, de mi egoísmo, y poder dejar que el designio de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios entre en mí y sea la fuerza que anima mis respuestas al Padre, ¿no es cierto? Entonces, primer gran valor, primer gran bien que es indispensable en nuestra configuración con Cristo es el tener este sentimiento. La actitud permanente de vaciarme de mis egoísmos, de mis caprichos, de mis yoísmos, para dejar que el misterio del Padre entre en mí y yo responda en una actitud de obediencia. Primer valor. ¿Cuál sería el segundo, según los textos? Podemos tomar el conocido y hermoso texto de Juan 13, que es el lavado de los pies. Los jueves santos
lo solemos siempre no solamente tomar como texto del Evangelio, sino que además lo ejemplificamos en el lavado concreto de los pies, el lavado de los pies, ¿no? Recuerden ustedes cómo empieza el evangelista Juan ese capítulo 13. Hace referencia a Jesucristo y al amor. Mira su persona, ¿no? ¿Y qué nos dice de Jesucristo el evangelista? Que Jesucristo, habiendo siempre amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta lo último. Nos está hablando del amor radical, ¿no? Y para expresar en un gesto ese amor radical de Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros, comienza el relato del lavado de los pies, ¿no? Se quitó el manto, se ciñó la toalla, tomó el recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? ¿Y cómo termina ese episodio, ¿no?, que desconcertó a los apóstoles, como lo podemos ver sobre todo en la persona de Pedro, que en primera instancia se niega a que Jesús le haga ese lavado de los pies? Bueno, Jesús, habiendo terminado de lavarle los pies, dice, bueno, si yo que soy el Señor y el Maestro hice esto por ustedes, ustedes deben hacer lo mismo los unos con los otros. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué me quiere decir el Señor con esta expresión? Bueno, que así como Él nos sirvió hasta este punto, con esta radicalidad de amor, que en realidad se está refiriendo al misterio de la cruz, donde Él va a dar su vida por nosotros, yo también debo ponerme al servicio en esta misma medida sin medida, en esta misma radicalidad de amor, hasta ser capaz, si toca, si Dios me lo pide, de dar la vida por el otro, ¿verdad? Como lo encontramos en muchos ejemplos de santos. Y ustedes habrán podido leer, ver, escuchar en más de una oportunidad, ¿no? No es una cosa fantasiosa, ¿no?, sino que son ejemplos de vida concretos que traducen simplemente un mandato, un bien que el Señor nos transmite en su vida, que es el bien de ponerme al servicio por el otro. ¿Qué sentido tiene la vida si no es ponerme al servicio de los demás? ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? Sino el servicio del amor, el servicio efectivo, ¿no? Mi conciencia me lo hace sentir, ¿no? Cuando yo realmente me pongo al servicio y lo hago así, con una actitud de amor, o intento hacerlo, bueno, voy a sentir interiormente una alegría, una paz, ¿no?, una presencia del Espíritu, ¿no?, que me dice efectivamente, has hecho lo que el Señor te pide, ¿verdad? Por eso entonces, en esta configuración con Cristo, dos grandes bienes o valores morales que nos pone el Evangelio: la humildad, en los términos de Filipenses capítulo 2, y el servicio en los términos del Evangelio según San Juan capítulo 13. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás con
contribuyendo con los dones que Él me da. Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Mirando a modo conclusivo, ¿no?, este ser discípulo de Cristo y preguntándonos, bueno, ¿qué significa en pocas palabras ser discípulo de Cristo, más allá de todo lo que hemos dicho precedentemente? Bueno, podemos tomar dos ideas conclusivas. Vivir como discípulos de Cristo es vivir como hijos, ¿no? Esa sería la expresión más sencilla. Ser concretamente en lo cotidiano hijos en el Hijo. Porque si yo vivo de esta manera, que es en actitud de obediencia permanente, discierno para obedecer lo que como hijo el Padre me pide, yo glorifico al Padre con mis obras, ¿no? Y de esto se trata. También Jesucristo lo dice en el Evangelio, ¿no? Glorifica, Padre, a tu Hijo así como tu Hijo te ha glorificado. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Y cómo glorifica el Hijo a su Padre? Haciendo lo que el Padre le pidió. Esta es nuestra vida filial, este es nuestro discipulado, glorificar al Padre con nuestras obras. ¿Y qué obras son las que glorifican al Padre? Retomando los términos del bloque anterior, obrando con humildad y donándome al otro como Jesús fue don para mí. Así de sencillo, así de simple, pero también así de difícil, porque nos hablan de la radicalidad del amor. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Ser de Dios, Vida de Peregrinos.